Los seres más misteriosos de la Biblia número 1. ¿Sabías que las sirenas en realidad tienen una conexión bíblica? Muchas personas no se dan cuenta de que la Biblia muestra un ejemplo de sirenas, criaturas míticas que han fascinado e intrigado a la humanidad durante siglos y que ocupan un lugar significativo en diversas culturas alrededor del mundo. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre estos seres encantadores? En este artículo, exploraremos el significado bíblico de las sirenas a través de la lente de las Escrituras y de la interpretación espiritual. Las sirenas son a menudo representadas con su belleza y encanto hipnotizante. ¿Pero es esto lo que dice la palabra de Dios? Las sirenas suelen ser vistas como tentaciones y distracciones que pueden alejar a las personas de su fe y llevarlas hacia el pecado. Sin embargo, las sirenas en la Biblia no parecen ser seres amigables o aliados de los hijos de Cristo. De hecho, es todo lo contrario. La primera sirena que vemos en la Biblia es un dios maligno que se oponía a Jehová, llamado Dagón. La Biblia describe a Dagón, también conocido como Dagón, como una de las deidades más antiguas de Mesopotamia, con evidencias que datan de 3000 años antes de Cristo. Se le representaba como una criatura mitad hombre, mitad pez. Dagón era considerado el padre de todos los otros dioses, y por eso fue ampliamente adorado en lo que conocemos como la cuna de la civilización, donde se cree que comenzó la agricultura, en una región que algunos llaman el creciente fértil. La estatua de Dagón se asemejaba a un hombre gigante, y algunas representaciones lo muestran como un tritón con rasgos humanos en la parte superior del cuerpo y características de pez en la parte inferior. Los estudiosos se han referido a él como un dios pez, lo cual es apropiado considerando su conexión con los filisteos, que vivían a lo largo de la costa. En textos antiguos de la región, Dagón está vinculado como el padre de Baal, otro falso dios resaltado en la historia posterior del Antiguo Testamento. El hijo de Dagón, Baal, fue adorado de varias maneras en toda la tierra, lo que indica que era una deidad ampliamente venerada. Los dioses del Antiguo Testamento no eran más que demonios disfrazados de dioses, y toda idolatría es, en última instancia, adoración al diablo. Primera carta a los Corintios 10:20. No quiero decir que lo que los paganos sacrifican lo ofrezcan a los demonios y no a Dios. No quiero que sean partícipes con demonios. Dagón era similar a muchos otros ídolos en el sentido de que personificaba fuerzas naturales que se creía que habían creado todas las cosas. A lo largo de la historia, los humanos siempre se han sentido fascinados por dioses y demonios que parecen realizar hazañas extraordinarias. Esta fascinación no se limita a quienes no conocen a Dios, sino que también afecta a aquellos que alguna vez amaron y adoraron al Dios que creó el mundo visible e invisible. El deseo de buscar otros dioses a menudo surge de la codicia, la rebelión o la impaciencia ante la aparente lentitud de Dios en traer cambios sobrenaturales. Salmos 16, 2-5. Digo al Señor, tú eres mi Señor, fuera de ti no tengo nada bueno. Digo de los santos que están en la tierra. Entonces Sansón le dijo al joven que lo sostenía de la mano, déjame tocar las columnas sobre las que descansa el techo de la casa, para que pueda apoyarme en ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los señores filisteos estaban allí. En la azotea plana había alrededor de 3000 hombres y mujeres que observaban mientras Sansón los entretenía. Entonces Sansón clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios, por favor, recuérdame y fortaléceme solo esta vez, oh Dios, y permíteme vengarme de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón se sujetó a las 2 columnas centrales sobre las que descansaba la casa y se apoyó contra ellas, una con su mano derecha y la otra con la izquierda. Entonces Sansón dijo, que muera yo con los filisteos, y se empujó con todas sus fuerzas, derribando las columnas de soporte, y la casa cayó sobre los señores y sobre todas las personas que estaban dentro.
Así que los muertos que Sansón mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Jueces 16, 25 a 30. El ruego de Sansón a Dios para que lo ayudara a destruir a los filisteos tiene sentido. La ayuda de Dios no se trataba tanto de Sansón, sino de demostrar cuál Dios era más fuerte. En el 1 Samuel 5 encontramos la siguiente mención de Dagón. Los hijos de Elí, el sacerdote y comandante de Israel, eran hombres religiosos malvados, y a pesar de que el arca de la alianza fue llevada a la batalla de Israel contra los filisteos, Dios permitió que Israel sufriera una derrota. Como castigo, los filisteos lograron robar el arca de la alianza de sus dueños anteriores, de manera similar a lo que había ocurrido con Sansón. Los filisteos llevaron el arca al templo de una de sus ciudades-estado, Asdod. 1 Samuel 5, 1 a 7. Biblia amplificada. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ecrona, Asdod. Tomaron el arca de Dios y la llevaron a la casa de Dagón, colocándola junto a la imagen de su dios Dagón, su ídolo principal. Cuando la gente de Asdod se levantó temprano al día siguiente, he aquí, Dagón había caído sobre su rostro en el suelo delante del arca del Señor. Entonces tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero al levantarse temprano la mañana siguiente, he aquí, Dagón había caído nuevamente sobre su rostro en el suelo delante del arca del Señor, y su cabeza y las palmas de sus manos yacían cortadas en el umbral. Solo el tronco del ídolo de Dagón quedó intacto. Esta es la razón por la que ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en la casa de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Entonces, la mano del Señor fue pesada sobre la gente de Asdod, los dejó estupefactos, y los hirió con tumores tanto en Asdod como en sus alrededores. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que había sucedido, dijeron: «El arca del Dios de Israel no debe permanecer con nosotros, porque su mano es pesada sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios». Como señal de su éxito, exhibieron el arca colocándola junto a colocaron el arca, a los pies de la enorme estatua de Dagón. Dagón había vencido a Jehová, ¿cierto? No duró mucho. Luego enviaron el arca a la ciudad de Ecrón. Como habrás adivinado, más personas desarrollaron tumores y fallecieron. Como resultado, el pueblo de Filistea rogó a sus oficiales que devolvieran el arca a Israel, y sus líderes accedieron a su solicitud, señalando que no debían ser obstinados como lo fue el faraón en Egipto. Cargaron el arca en un carro tirado por 2 animales y la dejaron ir. Los bueyes finalmente regresaron a Israel, aunque no había nadie conduciéndolos. A pesar de la visión del mundo de los filisteos, la derrota de Israel no fue una derrota de su Dios. Dios no necesitaba el ejército de Israel para luchar por él. Ganó por su cuenta. Al leer la historia de Dagón en la Biblia, parece que Dios tiene sentido del humor. Dagón era adorado en templos que se encontraban por toda Mesopotamia. Según la Biblia, las ciudades de Bet-Dagón, Gaza y Asdod eran hogar de algunos de los templos más importantes. Lo adoraban mediante ofrendas y participando en festividades. Aunque no se le menciona específicamente por nombre, Dagón juega un papel importante en el libro de Jonás. Los ninivitas, de origen asirio, honraban principalmente a Aón, el dios pez, así como a Nanshe, una diosa asociada con los peces. Cuando un profeta llegó a sus puertas, alguien que había vivido en un pez durante 3 días, fue llevado a ellos para decirles que arrepientan de sus caminos. Estaban listos para escuchar. Su templo es destruido. Su imagen yace postrada ante el arca de Dios con sus manos y rostro cortados, demostrando que no tiene poder para resistir al Dios de los israelitas, y su criatura, un pez, obedece la voluntad de Dios al tragar, y luego expulsar a un profeta que está en camino hacia el pueblo de Dagón, para decirles que se arrepientan y regresen al Dios verdadero.
La Biblia no menciona realmente si los israelitas practicaron la adoración a Dagón. Sin embargo, sabemos que experimentaron con los dioses de Dagón, como Baal y Asera, por lo que podemos suponer que también adoraron a Dagón en algún momento. Lo que parece inofensivo puede resultar ser insidioso, así que debemos ejercer extrema precaución. En la antigüedad, las personas solían adorar a dioses asociados con elementos naturales como el viento, el fuego y el agua. Sin embargo, en el mundo de hoy enfrentamos varias distracciones que nos alejan de los valores espirituales. Nuestra sociedad contemporánea se caracteriza por un deseo de gratificación inmediata, conveniencia y una dependencia de la tecnología. Entre estas influencias, es fácil pasar por alto nuestras raíces espirituales y priorizar otros aspectos de la vida por encima de nuestra conexión con Dios. Aquí hay algunas cosas de las que la Biblia nos advirtió tener cuidado: el dinero, la búsqueda de riqueza, la búsqueda de seguridad y estatus, que a veces pueden volverse absorbentes. Cuando el dinero toma el centro del escenario, puede conducir a sentimientos de descontento y egoísmo. Como Jesús dijo ampliamente, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Placer. Nuestra sociedad pone un gran énfasis en la búsqueda del placer, a menudo a través de actividades como fiestas y compras. Sin embargo, depender únicamente de estas actividades puede brindar solo una satisfacción temporal y potencialmente llevar a comportamientos perjudiciales. La Biblia nos recuerda que hay un tiempo adecuado para cada actividad. Eclesiastés 3:1. Poder. El deseo de poder, ya sea para sentirse importante o para controlar a otros, puede tener consecuencias negativas como la opresión y la corrupción. La verdadera fortaleza, como nos dice la Biblia, proviene de Dios, especialmente cuando estamos en nuestro punto más débil. 2 Corintios 12:9-10, Nueva Biblia Americana. Y Él me ha dicho, mi gracia es suficiente para ti, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite en mí. Por lo tanto, me deleito en las debilidades, en los insultos, en las angustias, en las persecuciones y en las dificultades por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Orgullo. Dar demasiada importancia a los logros personales o a la apariencia puede generar un falso sentido de superioridad. La Biblia fomenta la humildad ante el Señor, asegurando que la humildad lleva a la elevación. A lo largo de la Biblia, se resalta el tema de la supremacía de Dios, subrayando la insuficiencia de los falsos dioses cuando se comparan con el poder del Todopoderoso. En Deuteronomio 4:35-36 se despliega una profunda declaración, subrayando el estatus exclusivo de Yahvé como el único Dios verdadero. Los versículos relatan vívidamente instancias en las que Yahvé se reveló a través de manifestaciones extraordinarias, desde su voz resonando desde los cielos hasta las manifestaciones de su gran fuego en la tierra. Estas experiencias sirvieron como prueba inequívoca de que no hay deidad al lado de Yahvé, reforzando aún más la importancia de la devoción exclusiva hacia Él. Éxodo 23 ordena explícitamente: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Este mandamiento actúa como un principio fundamental que urge la adhesión a la adoración singular del único Dios verdadero. La gravedad de este mandato se reitera en Deuteronomio 6:14, donde se entrega una severa advertencia contra el seguimiento de los dioses de las naciones circundantes. El pasaje advierte que Yahvé, siendo un Dios celoso, exige lealtad indivisa, y desviarse de este compromiso puede incurrir en su ira, llevando a consecuencias potenciales, incluso a la expulsión de la tierra prometida. La idolatría puede definirse como la adoración de ídolos o la devoción excesiva a o reverencia por alguna persona o cosa, según el diccionario Webster. En otras palabras,
Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al único Dios verdadero. Durante los tiempos bíblicos, la forma más común de idolatría era la adoración de imágenes que se creía que personificaban diversas deidades paganas. Algunas religiones todavía practican la idolatría al inclinarse ante estatuas o íconos, a pesar de que esto está prohibido en la palabra de Dios, lo que se refleja en el primero de los 10 mandamientos. La idolatría no se limita solo a la adoración de estatuas, imágenes o dioses falsos. En los tiempos modernos hemos creado nuestros propios ídolos. Estos incluyen el orgullo, el egocentrismo, la avaricia, la glotonería y un amor excesivo por las posesiones. En última instancia, esto conduce a la rebelión contra Dios, y no es de extrañar que a Dios le desagrade. ¿Por qué la adoración de ídolos es una tentación tan poderosa? La respuesta a esto es el pecado. Adoramos ídolos modernos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Resistir la glorificación de ídolos es una batalla de los redimidos. Cuando escuchamos la palabra ídolo, generalmente pensamos en estatuas y cosas que recuerdan a aquellas glorificadas por los paganos en las escrituras antiguas. Sin embargo, los ídolos del mundo moderno a menudo no tienen semejanza con los artefactos usados hace miles de años. En la sociedad actual, el Asherah de muchas personas ha sido reemplazado por un deseo insaciable de aceptación ante los ojos del mundo. Al final, no importa qué placer vacío persigamos o a qué ídolo o dios falso nos inclinemos, el resultado es el mismo. Esto se debe a que solo hay un Dios y todos los demás dioses son falsos. Entender los ídolos contemporáneos puede ayudarnos a comprender por qué son una tentación poderosa. Cualquier cosa que pongamos por delante de Dios en nuestras vidas puede ser un ídolo. Claramente, algunas de las cosas que idolatramos son pecaminosas. Al perseguir enérgicamente nuestros ídolos, a menudo apartamos a Dios. Rara vez pasamos tiempo con Dios porque dedicamos mucho en estas búsquedas idólatras. A veces también recurrimos a ídolos buscando consuelo de las dificultades de la vida y del tumulto presente en nuestro mundo. Los comportamientos pueden ser utilizados para escapar temporalmente de una situación desafiante o de la rigidez de la vida diaria. Necesitamos confiar en el Señor, quien nos mantendrá a salvo de todo daño y quien ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Cuando confiamos en Él, también necesitamos recordar las palabras de Pablo, quien nos enseña a no estar ansiosos por nada, sino a orar sobre todo, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes. Las cosas buenas de este mundo son regalos de Dios, destinadas a ser disfrutadas con un corazón agradecido, en sumisión a Él y para su gloria. Sin embargo, cuando el regalo reemplaza al dador, o lo creado reemplaza al creador, hemos caído en la idolatría. Ningún ídolo puede darnos esperanza eterna o significado en nuestras vidas. En la búsqueda de ídolos, quedaremos vacíos, insatisfechos y, eventualmente, en el camino que lleva a la destrucción. Dios desprecia completamente la idolatría. Trae la ira de Dios sobre aquellos involucrados. La idolatría trae maldiciones sobre el pueblo y la tierra. Éxodo 25. La idolatría incita la ira de Dios, contamina a las personas y la tierra. Por lo tanto, para responder a la pregunta de por qué los ídolos son peligrosos, específicamente, la ira de Dios está cayendo sobre la idolatría. Nada es más aterrador que la ira de un Dios todopoderoso y justo, y según Pablo, la ira de Dios es que viene sobre la idolatría. La ira de Dios cae sobre el idólatra porque Dios es celoso. Hay dos tipos de celos, el celoso justo y santo, y el celoso injusto, débil e inseguro. ¿Qué es exactamente un ídolo y cómo se manifiesta hoy en día? Primero y ante todo, en el corazón. La codicia, que es idolatría, dice Pablo. Así que la idolatría hoy es la actividad del corazón humano. No es un acto corporal. Luego hay un fruto en la rama.
Todo comienza en el corazón, deseando, queriendo, disfrutando y sintiéndose satisfecho por cualquier cosa que no sea Dios. Esto es lo que Pablo llama codicia, un amor o deseo desordenado, amando más a algo que a Dios, que debería ser amado menos que a Dios, y solo por causa de Dios. Un amante o deseo desordenado ama más a lo que debería ser amado menos que a Dios, y solo por causa de Dios. Pero este corazón desordenado está en un estado de codicia, que es un acto de amar demasiado lo que debería ser amado menos. Así es como se presenta la idolatría hoy. La idolatría comienza en el corazón, deseando, queriendo, disfrutando y sintiéndose satisfecho por cualquier cosa que tenga más valor que Dios. Finalmente, ¿qué es exactamente un ídolo? Ese es el problema. Es la cosa o persona que fue amada más que a Dios, deseada más que a Dios, valorada más que a Dios y disfrutada más que a Dios. Podría ser buenas calificaciones, podría ser la aprobación de otras personas, podría ser un éxito comercial, podría ser un pasatiempo, un grupo musical, un deporte o tu jardín meticulosamente cuidado. Tu propia apariencia podría ser un ídolo. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Que suceda. Así que Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 1:25. Cambiar la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Número 2. Elofán. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces en el libro del Éxodo. Moisés también encontró ángeles durante las andanzas por el desierto. El término ofán, en hebreo antiguo, se refiere a ruedas, pero lo que es de particular interés son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos frente a Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero dice dónde estaba cuando vio la visión. Trató de expresar con palabras algo que no se podía explicar claramente, utilizando símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Ezequiel nota una oscura nube ominosa de relámpagos y fuego que se acerca desde el norte. Dentro de la nube hay 4 seres iluminados que brillan intensamente. Al ser testigo del ofán, Ezequiel vio criaturas que luego fueron identificadas como querubines. Después de ver a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, como las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que vio Ezequiel es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Ten en cuenta que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Ahora, al mirar a los seres vivientes, he aquí, había una rueda en el suelo junto a los seres vivientes, para cada uno de los 4 de ellos. La apariencia de la rueda y su trabajo era como topacio brillante, y los 4 tenían la misma forma. Su apariencia y obra era como si una rueda estuviera dentro de otra. Siempre que se movían en cualquiera de sus 4 direcciones sin necesidad de girar. En cuanto a sus aros, eran altos y asombrosos, y los aros de los 4 estaban cubiertos de ojos por todas partes. Siempre que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y siempre que los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Dondequiera que el espíritu iba a ir, iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban justo como lo hacían, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Siempre que esos iban, y siempre que esos se detenían, y siempre que esos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, justo como lo hacían, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó describiendo la constante interacción entre las ruedas y los querubines. Donde quiera que iban los querubines, las ruedas iban. Informó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios.
Los múltiples ojos que vio representaban la completa conciencia de Dios. Él ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión. Ezequiel recibe una revelación de Dios de 4 figuras angélicas. En esta visión, Dios llama al profeta a ser su portavoz y vigilante para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Puede ser un desafío visualizar lo que Ezequiel vio o expresó en este pasaje. También se menciona el excelente conocimiento e inteligencia de los ángeles, de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro o trono de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector moderno, pero hay que recordar que se trata de una experiencia visionaria y que las características surrealistas pueden abrumar el realismo. Número 3. El Behemoth. Imagina un temible elefante africano de 7 toneladas cargando hacia ti con su trompa extendida, los ojos dilatados y enormes patas como columnas golpeando la tierra. No hay nada entre tú y él, salvo hierba plana, y tu corazón late con fuerza. ¿Cómo escapas? ¿Qué haces? ¿Sabías que animales mucho más temibles y poderosos que un elefante africano una vez vagaron por la tierra? El Behemoth. Vemos a esta gran bestia en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre adinerado llamado Job, que residía en Uz con su familia extensa y vastos rebaños. Él era irreprochable y recto, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios elogia las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás responde que Job es solo recto porque Dios lo colmó de favores. Satanás desafía a Dios, afirmando que si se le concede la aprobación para infligir sufrimiento, Job cambiará y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para poner a prueba esta audaz afirmación, pero le impide quitarle la vida. Job recibe 4 informes en un solo día, cada uno notificándole que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos han muerto debido a invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga sus vestiduras y se afeita la cabeza, pero en sus oraciones continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo, y Dios le da otra oportunidad de probar el valor de Job al ponerlo a prueba. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera estado cubierto por la oscuridad. Sintiendo que la vida solo aumenta su agonía, se pregunta por qué Dios evalúa a las personas en función de sus acciones cuando Él puede rápidamente enmendar o perdonar esas acciones. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. La experiencia lo lleva a su punto de quiebre y como resultado se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de que Dios permita que las personas malvadas prosperen mientras él y muchos otros hombres honestos sufren. Job desea enfrentar a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero se resuelve a perseguirla temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir en 36 ocasiones. Job oró a Dios para tener una conversación con él. Su deseo fue concedido. En este momento, ambas ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que es el creador de todo, pasando por su magnífica actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole si podría igualar esa obra. Termina preguntando si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es impertinente que Job crea que Dios deba explicarse a sí mismo. Job se siente muy pequeño. Finalmente, Job responde: «No soy digno, ¿cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más». En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más,
Le pregunta a Job qué piensa sobre el Behemoth, como si estas bestias fantásticas tuvieran las respuestas a las cuestiones importantes de la vida. Job 40:15-19. He aquí el Behemoth que hice como a ti, come hierba como un buey. He aquí su fuerza en su cintura y su poder en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro, los tendones de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros son como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios, que su Creador le acerque su espada. Anteriormente, el enfoque estaba más en el misterio de la creación animal. Sin embargo, ahora el enfoque ha cambiado hacia el temor y al mismo tiempo la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del Behemoth es uno de los pocos seres bíblicos sobre los que los historiadores han debatido durante bastante tiempo. La comunidad académica todavía está tratando de llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, pero sí saben dos cosas: era enorme y tenía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Leemos que come hierba como un buey. Su poder está en los músculos de su estómago. Dios parece disfrutar describiendo la maravilla de esta extraordinaria criatura, señalando su tamaño, apetito y comportamientos a lo largo del camino. La imagen es clara. Si Job no puede contender con su compañero criatura, ¿cómo podría jamás contender con el Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea, Behemoth, tiene la misma forma que el plural del sustantivo hebreo, bima, que significa bestia. Es posible que tal bestia haya vagado por la tierra junto a los hombres. ¿Era Behemoth el hipopótamo? Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que hoy llamaríamos hipopótamo, una de las criaturas terrestres más grandes, poderosas y peligrosas del mundo. El hipopótamo era definitivamente conocido en tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a los cultivos. A pesar de que se le llama caballo de río, el hipopótamo está más relacionado con los cerdos que con los caballos. Las mandíbulas abiertas del hipopótamo proporcionan una imagen convincente, ¿o era el Behemoth un elefante? Según la mayoría de los apologistas de la Biblia, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas, que ellos creen que es un elefante. Aquellos que prefieren los hipopótamos lo hacen porque Job 40:23 habla de la enorme boca del Behemoth bebiendo del caudaloso río Jordán. Según el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que la gente de su tiempo la derrotara. Estas descripciones no se pueden atribuir a ningún animal actual. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para diversos propósitos, como el trabajo y la guerra, durante miles de años. Cuando el libro de Job describe al Behemoth como el jefe de las obras de Dios, tan poderoso que solo el que lo creó puede hacer que su espada se acerque a él, no era una exageración. Número 4. El Leviatán. Comparado con el poder aterrador e inconquistable del Leviatán, el orgullo y la grandeza del hombre no son nada de qué presumir. ¿Cuánto más humilde es este hombre en la presencia de Dios? Y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene el derecho de criticar la obra de Dios. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible con ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado raíz de enrollado o retorcido. Isaías 27:1 habla del Leviatán. Isaías 27:1. En aquel día, el Señor castigará al Leviatán, la serpiente huidiza, con su espada feroz, grande y poderosa. Al Leviatán, la serpiente retorcida, y matará al dragón que vive en el mar. Sea cual sea este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las bestias del mar glorifican a Dios. El Antiguo Testamento contiene varias menciones del Leviatán. Según la mayoría de estos pasajes,
El Leviatán es una criatura real que la gente conocía, aunque mantenía su distancia y solo lo conocía por reputación, no por vista. En Salmo 104, 25 a 26, se alaba a Dios como el que creó el hábitat del Leviatán. Para combatir la imagen inflada que Job tenía de sí mismo, Dios deseaba demostrar a este hombre cuán pequeño era en el esquema general de las cosas utilizando a Job como ejemplo. Job 41 ofrece el mayor detalle sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán, enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Job 41, 1 a 5. Nueva traducción viviente. Puedes sacar al Leviatán con un anzuelo. Le puedes meter un lazo en la nariz. Le puedes atravesar la mandíbula con un gancho. Te hará muchas súplicas. Te hablará con suaves palabras. ¿Harás pacto con él para que te sirva para siempre? ¿Jugarás con él como se juega con un pájaro y lo atarás para que tus niñas jueguen con él? Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3:8. Malditos sean los que maldicen el día, los que están preparados para perturbar al Leviatán. En este contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecirían a la amenazante criatura conocida como Leviatán. De manera similar, con intensa emoción, Job maldijo el día de su nacimiento. Por lo general, se considera que Leviatán es un monstruo marino mítico o un dragón que aterroriza a marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar a Leviatán como algo mítico en absoluto. Hay opiniones divergentes respecto a la descripción de Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un antiguo dinosaurio, similar a un dragón que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job, o que ha permanecido en la memoria de la humanidad, sirviendo como un ejemplo al que Dios se refiere. Por otro lado, algunos creen que Leviatán es simplemente un poderoso cocodrilo. En este contexto, el propósito de que Dios le proporcione a Job este relato sobre Leviatán es demostrarle cuán impotente es ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta poderosa bestia. No tiene ninguna oportunidad. Número 5. Los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros de la jerarquía angelical que aparecen en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva de la gracia. Génesis 3 relata los eventos en el jardín del Edén, donde, tras haber violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, habría sido probable que Adán, un retrato de estos seres celestiales, mostrando que no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos y rodeados de ruedas dentro de otras ruedas. Adán y Eva extendieron sus manos para tomar también del árbol de la vida, comer y vivir para siempre. Como resultado, se vieron forzados a abandonar su paraíso terrenal. Pero, ¿qué habría impedido a Adán volver al jardín y desobedecer a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo. Génesis 3:24. Así que echó fuera al hombre, y al este del jardín de Edén colocó querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. De estas dos fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines podría ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Por mucho que Adán anhelara regresar al jardín de Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel solo podía entrar en el lugar santísimo una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que en cada ocasión se sentía como si no perteneciera allí, en la santa presencia de Dios, porque era un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, en la Biblia, a menudo representan cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo a mandato de Dios. Abraham es un nombre que contiene un significado profundo. El tono sombrío en el capítulo 10
Y los querubines sugieren que estos seres no solo protegen el lugar más santo de Dios, de aquellos que no tienen derecho a estar allí, sino que también aseguran el derecho del sumo sacerdote a entrar en el lugar santo con sangre como mediador del pueblo ante Dios. Los querubines no negarán al cristiano más humilde el acceso al trono. Nos aseguran que podemos acercarnos con confianza debido a la obra de Cristo en la cruz, ya que el velo en el templo ha sido rasgado. La estrella de la mañana, el libro de Isaías 14, nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer significa literalmente el que trae luz en latín, y la palabra se traduce como estrella de la mañana en hebreo. Lucifer fue representado como un dios brillante, resplandeciente y maravilloso en todas las lenguas. Ahora discutimos a Melquisedec, el único ser humano en nuestra lista. No hay personaje en la Biblia que sea más misterioso que la persona de Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, vive en el tiempo de Abraham. Incluso el nombre mismo, Melquisedec, lleva consigo un aire de misterio. Hace una entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué hay tanta discusión sobre él? Se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham, y el verdadero significado de su nombre. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con cómo funcionan los nombres en hebreo, y en la Biblia, los nombres no solo son descriptivos, sino que también contienen autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Abraham. Nombre de Adán significa del suelo, lo que describe de dónde fue creado Adán. Un nombre a veces puede relacionarse con el papel del nominado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre necio cuyo nombre significa necio. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas, o usarse para ilustrar profecías. Entonces, ¿qué significa el nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec tiene un significado significativo en Hebreos 7:2. Significa Rey de Justicia o El Rey es Justo. Este nombre implica que la persona que lleva este nombre es justa y equitativa en sus tratos. Es un nombre adecuado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se utiliza para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el Rey de la Paz, Jesús también es el Rey de la Paz. En la profecía de Isaías, sobre el Mesías que ha de venir, se dice que es el Príncipe de la Paz. La segunda pieza de información sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14 es que presentó a Abraham pan y vino. Génesis 14:18 nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Sagradas Escrituras, solo hay un Dios que es el Altísimo. Este título pertenece al Dios a quien adoraba Abraham. Él solo gobierna sobre todos los dioses, y es el único ante el cual todos deben inclinarse. El sacerdocio que poseía Melquisedec precedió al sacerdocio que tenían Aarón y los levitas. Melquisedec bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo y reconoce en Génesis 14:20 que el Dios Altísimo le había dado a Abraham la capacidad de derrotar a sus enemigos. El orden y misterio de Melquisedec se utiliza para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo principio ni fin. La interesante visión sobre Melquisedec es que nunca se le asigna un principio ni un fin. Este sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio que continuaría hasta el final de los tiempos. En el Nuevo Testamento, la referencia a Melquisedec se encuentra en Hebreos. Este capítulo establece comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que ahora tiene el Señor Jesús. Hebreos 6:20 dice que Jesús ha entrado como precursor para nosotros, habiendo sido hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El diezmo a Melquisedec, Hebreos 7, nos proporciona más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje de la Biblia. El escritor enfoca nuestra atención en un incidente específico durante el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Hebreos 7:1-4
Dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, y Abraham le dio un diezmo de todo el botín, primero por la traducción de su nombre, Rey de Justicia, y luego también es Rey de Salem, que significa Rey de Paz, sin ninguna referencia a padre o madre, ni a genealogía, sin registro de principio de días ni de nacimiento, ni de fin de vida o muerte, pero hecho semejante a hijos de Israel, Dios envió a un ángel de la muerte para llevar a cabo su juicio. Este ángel fue enviado para ejecutar la plaga que acabó con los primogénitos de Egipto, lo que marca una diferencia significativa con respecto a otros ángeles mencionados en la Biblia. El ángel de la muerte es un mensajero que actúa en cumplimiento de la voluntad divina, trayendo la muerte como castigo. Es importante notar que, aunque el ángel de la muerte puede parecer similar a otros ángeles, su misión es única y específica. En Éxodo, se describe cómo este ángel pasó por las casas de los israelitas y las protegió, lo que simboliza la salvación y la redención del pueblo de Dios. Esto resalta la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, así como su deseo de preservar a su pueblo. En resumen, el ángel de la muerte es una figura importante en la narrativa bíblica, que destaca la seriedad del juicio divino y la protección que Dios ofrece a aquellos que le son fieles. En la promesa de Dios, Dios envió varias plagas sobre los israelitas, siendo la última y más devastadora la plaga del ángel de la muerte. Éxodo 11:1-2 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Traeré aún una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de esto, él los dejará ir, y cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí por completo. Habla de modo que todo el pueblo de Israel oiga, y dile a cada hombre que pida a su vecino y a cada mujer que pida a su vecina artículos de plata y de oro. Moisés regresó a las cámaras reales para una última entrevista con el rey. Éxodo 11:4-5 dice: Así dice el Señor: A medianoche saldré por en medio de Egipto, y morirán todos los primogénitos en la tierra. El orgullo, la esperanza y la alegría de Egipto morirán, desde el primogénito del faraón que está sentado en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y también todos los primogénitos de los animales. Ya había habido guerras en el pasado, y habría guerras en el futuro. Egipto había experimentado 9 plagas, y más desastres nacionales estaban en camino, pero nunca habría otra ola de dolor como esta. Al igual que en desastres anteriores, la población hebrea sería perdonada. Habrá un éxodo. Voy a visitar Egipto, dijo Dios. Esta noche invadiré cada hogar donde no haya sangre en la puerta, pero habrá sangre en las entradas de mi pueblo, y ellos serán perdonados. Esa noche se hizo historia porque el pueblo creyó en la promesa de Dios. El hombre de Dios siguió el plan de Dios, y como resultado, el Señor les dijo que el faraón se negó a cumplir, exponiéndose a sí mismo y a su nación a la ira del Señor. Esa noche, nadie durmió. Éxodo 12:29-30 dice: Y sucedió que a medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en la prisión, y todos, los primogénitos de los animales. El faraón se levantó en la noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor de angustia y dolor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera alguien muerto. Dios cumple su palabra. El ángel destructor no pasó por alto a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos viscosos de la muerte plagan como una terrible aflicción, pero no tocaron a ninguno de los pueblos de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había una vivienda en Egipto donde no hubiera muerto alguien. Piénsalo. ¿Qué noche desgarradora fue esa? Mi mente no puede concebirlo completamente. ¿Qué noche?
Una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera, mientras los lamentos ahogados y los llantos de los egipcios en duelo resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios utilizó seres angélicos, mensajeros celestiales de algún tipo, en numerosas ocasiones para traer juicio a los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones de la Biblia. No hay una clara evidencia bíblica de que algún ángel fue designado como ángel destructor o ángel de la muerte. Lo más que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia se refieren a un ser o seres celestiales que vinieron a destruir a aquellos bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones utilizan ángel de la muerte o ángel de la muerte. En Hebreos 11:28, este ser es referido como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no menciona a un ángel. Simplemente afirma que el destructor, el que causa daño, matará a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como el desatar de Dios de una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel se utiliza aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió a un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David al contar al pueblo. Desde esa mañana hasta el final del tiempo señalado, el Señor envió una plaga sobre Israel y 70,000 personas murieron. Cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y le dijo al ángel que estaba afligiendo al pueblo: «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Aruna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que estaba golpeando al pueblo, dijo al Señor: «He pecado». Número 8. Serafines. ¿Qué son? Serafines. Los serafines son seres divinos que fueron creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angelicales de 6 alas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles ardientes con 6 alas que rodean a Dios mientras se sienta en su trono exaltado y que le adoran continuamente. Isaías 6. Los serafines también ministran al Señor y actúan como sus agentes de purificación, como se demuestra al limpiar los pecados de Isaías antes de que comenzara su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en el capítulo 6 de Isaías. Isaías 6 es el único pasaje en la Biblia que utiliza el término serafines, que significa los ardientes. Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios en ese capítulo bíblico. El profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado de ángeles voladores conocidos como serafines. La implicación es que estos ángeles asistentes están enamorados de Dios. Los serafines parecen ser humanoides, ya que Isaías los describe como teniendo rostros, pies, manos y voces. Isaías 6, 1-2, Biblia amplificada. En el año en que murió el rey Usías, vi en una visión al Señor, sentado en un trono alto y exaltado, con la orla de su manto real llenando la parte más santa del templo. Sobre él estaban los serafines. Estos seres celestiales tenían cada uno 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos ángeles pueden parecer llamas ardientes. El término seraf se deriva del verbo hebreo sarap, que significa literalmente quemar con fuego, o, más específicamente, destruir con fuego. El nombre también puede aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero no deben confundirse con Dios. La importancia de la cercanía de los serafines a Dios, combinada con su alabanza reveladora, no puede ser subestimada.
Cuando los serafines dicen que toda la tierra está llena de su gloria, están dando un testimonio de primera mano de lo que ven desde el punto más alto del cielo. Desde la perspectiva sobrenatural de los serafines, podemos ver que la gloria de Dios es infinita, indescriptiblemente valiosa y tan poderosa que no puede ser contenida en un solo reino. Su gloria estalla a través del cielo, se despliega en el reino espiritual y desborda toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar de manera sagrada a un Dios santo. Ser santo significa ser distinguido y reverenciado. Esta invocación 3 veces de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces por ángeles a alguien transportado en una visión al trono de Dios. Y si el puro y los serafines santos muestran tal reverencia en la presencia del Señor, ¿cuánto más deberíamos nosotros, criaturas pecadoras, acercarnos a Él? La reverencia de los ángeles por Dios debería recordarnos nuestra propia arrogancia, cuando nos apresuramos sin pensar e irreverentemente a su presencia, como frecuentemente hacemos porque no entendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión del trono de Dios de Juan era similar a la de Isaías, llena de reverencia y asombro ante el Santo. Criaturas vivientes se reunían alrededor del trono y clamaban: «Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso». Los serafines también ministraban a Dios y servían como sus agentes de purificación. Cuando Isaías notó a los serafines celestiales cubriéndose ante Dios para admitir su indignidad, se dio cuenta de su propia pecaminosidad mortal y temió por su vida. En ese momento, uno de los serafines tomó un carbón ardiente con tenazas del altar, lo trajo a Isaías y lo colocó sobre sus labios. El serafín aseguró a Isaías que su culpa había sido quitada y su pecado expiado como resultado de este acto. Número 9. Demonios. Los demonios son seres personales. Está claro que los demonios tienen los atributos de la personalidad. Tanto Cristo como los mismos demonios usan pronombres de primera persona como yo, me y tú, al referirse entre ellos. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, no el hombre mismo, era responsable de esta posesión demoníaca, que ocurre cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión. La adivinación, las prácticas ocultas supuestamente inofensivas, el espiritismo y otras prácticas abren la puerta a la decepción para los creyentes y a un verdadero peligro demoníaco para los incrédulos. Las personas a menudo se involucran en lo oculto o en cosas demoníacas, porque algo ahí parece funcionar. Desafortunadamente, no se trata de algo que esté en funcionamiento, sino de alguien que está en acción, un espíritu demoníaco. Podemos decir que los demonios quieren ocupar cuerpos por la misma razón que el profanador quiere un aerosol. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el ser humano, por lo que intentan manchar esa imagen, profanando al hombre y haciéndolo horrible. Los demonios tienen el mismo propósito con los cristianos, que es arruinar la imagen de Dios, pero sus tácticas son limitadas en cuanto a los cristianos. Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz. Aunque pueden engañar a los cristianos, atándolos con incredulidad, los demonios también tienen nombres personales. Jesús le preguntó al demonio: ¿cuál es tu nombre? Lucas 8:30, Biblia amplificada. Entonces Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Es muy probable que Jesús preguntara el nombre del demonio para comprender el alcance total del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Debemos notar que Legión no es un nombre. Era evasivo, amenazante e intimidante. 3 tipos de habla en la comunicación. El habla demuestra personalidad.
Los demonios conversaron con Cristo, y Cristo habló con los demonios. Le suplicaron que no los enviara al abismo. Los demonios que habitaban en este hombre no querían ser encarcelados en el abismo, que es el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9:1. Parecía ser un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercieron voluntad al apelar a Cristo para que no los arrojara al abismo, sino que les permitiera entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una demanda de su voluntad sobre la de ellos, una orden que debían obedecer. Los demonios tienen inteligencia. Eran conscientes de la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y el ministerio que él lideraba a través de una niña esclava. El Espíritu también le permitió obtener información confidencial mediante la adivinación. Hechos 16:16-17, Biblia Nueva Versión Americana, dice: Sucedió que, mientras íbamos a un lugar de oración, nos encontró una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación y que traía gran ganancia a sus amos adivinando. Ella seguía a Pablo y a nosotros, gritando repetidamente: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación». Los demonios son seres espirituales, son espíritus desencarnados totalmente desprovistos de cualquier tipo de forma material. Los demonios pertenecen al mundo espiritual, y su única manifestación es los problemas que causan algunos, son más malvados que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando un demonio cuando éste salió. La palabra de Dios nos dice que, aunque Satanás había atado a las personas, Jesús reveló su autoridad al conquistar sus fuerzas malignas, liberando a los cautivos y dividiendo el botín de Satanás. Número 10. Lucifer. Una personalidad referida como Lucifer aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue representado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era un ángel de alto rango, uno de los principales ángeles de Dios junto con Miguel y Gabriel en las huestes celestiales. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error. Desafió a Dios. Lucas 10:18 dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Como maestro de la difamación y la calumnia, continúa buscando socavar las diversas formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la Iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo un reino propio en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se llenó de orgullo debido a su belleza, y esta fue la razón por la que fue expulsado de la montaña de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. No fue por alcohol, intoxicación, no fue adulterio, ni siquiera fue mentir. Fue una cuestión de orgullo. Este sigue siendo el pecado más letal de todos. Muchos asistentes a la iglesia nunca imaginarían cometer adulterio o embriagarse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo, sin reconocer lo perjudicial que es. Lucifer era tan hermoso que se volvió orgulloso de sí mismo. Su orgullo selló la transformación de Lucifer a Satanás. Dios le dio a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Todo eso eran regalos de Dios. Sin embargo, la actitud equivocada de Lucifer convirtió esos dones en instrumentos de su propia destrucción. Me sorprende darme cuenta de que hombres y mujeres, llamados y equipados por Dios, siguen cometiendo hoy el mismo error trágico que hizo Lucifer. En Isaías 14:12-15, el profeta analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios. Se imaginó tan inteligente, hermoso y majestuoso, que supuestamente pensó para sí mismo, podría ser Dios. Según las Escrituras,
Lucifer socavó la lealtad de un tercio de los ángeles de Dios y los atrajo hacia su rebelión y caída. Los eruditos bíblicos generalmente coinciden en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro musical que continúa utilizando la música para encantar a las personas hasta el día de hoy. Lucifer había estado a cargo del santuario de Dios en el cielo, supervisaba los servicios religiosos y era el querubín que guardaba el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. A cargo de la música. Era un artista que tuvo mucho éxito. Luego se rebeló y cayó. El orgullo trazó la línea de batalla. Fue enviado lejos de la presencia de Dios después de volverse orgulloso de su sabiduría y belleza, y de tramar su rebelión contra Dios. Sus ángeles traicioneros también fueron expulsados con él. Lucifer era quizás la criatura más sabia y hermosa de todas las de Dios, pero las Escrituras dicen que su corazón se llenó de orgullo. La caída de Lucifer, Satanás, comenzó desde dentro antes de llevarlo a su caída. La contraofensiva de Satanás, el ángel ya caído, el enemigo de Dios y del hombre, tomó represalias. Tenía una enemistad particular contra el hombre por dos razones. En primer lugar, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El hombre representaba visiblemente a Dios ante el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios mismo, pero podía hacer guerra contra la misma imagen de Dios dentro del hombre. Su deleite era contaminar esa imagen, destruirla y humillarla, y para ello trabajaba incansablemente. Los tres seres en el trono de Dios, el lugar más santo del universo. Primero, los querubines. La profecía de Ezequiel nos habla sobre el trono del cielo. El Señor de la Gloria se sentó en un trono sobre el firmamento. Dentro del templo estaba el Arca de la Alianza, que era una copia de la verdadera, y tenía un propiciatorio donde la presencia de Dios aparecía. Las cuatro criaturas vivientes también se encuentran en el libro de Apocalipsis, Revelación 4:6-9, Biblia amplificada, y delante del trono había algo como un mar, o gran extensión de vidrio, como el cristal más claro. En el centro y alrededor del trono, había cuatro criaturas vivientes que estaban llenas de ojos por delante y por detrás, viendo y conociendo todo lo que las rodea. La primera criatura viviente era como un león. La segunda criatura era como un ternero o buey. La tercera criatura tenía el rostro de un hombre, y la cuarta criatura era como un águila voladora. Las cuatro criaturas vivientes, cada una de ellas con 6 alas, estaban llenas de ojos por todas partes, y dentro, debajo de sus alas. Y día y noche no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Gobernante de todo, que era, que es y que ha de venir, el Dios eterno e inmutable. Siempre que las criaturas vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, a aquel que vive por los siglos de los siglos, las escrituras que describen a estos seres no sugieren que sean figurativos. Más bien, los presentan como seres reales, seres verdaderos y actuales. Las cuatro criaturas vivientes son seres celestiales de orden más alto y más sagrado. Esto queda claramente demostrado por la proximidad de estos seres al trono de Dios. Según Ezequiel 1, parece que están continuamente moviéndose alrededor del trono. Ezequiel 1, 13-14, Biblia amplificada, menciona que entre los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos, como antorchas que se movían de un lado a otro, entre los seres vivientes. El fuego era brillante, y el relámpago destellaba del fuego, y los seres vivientes se movían rápidamente de un lado a otro, como destellos de relámpago. Apocalipsis 5, 6-14 explica las funciones y responsabilidades de las cuatro criaturas vivientes. Se postran ante el Cordero, que es Jesucristo, y le ofrecen la misma reverencia que le daban al Padre, lo que es una prueba positiva de la deidad de Jesucristo. Junto con los 24 ancianos, tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Los 24 ancianos los acompañan. En el Antiguo Testamento, las arpas están frecuentemente asociadas con la adoración y también con la profecía. Además, las 4 criaturas vivientes juegan un papel en la ejecución de la justicia de Dios. De alguna manera, estos seres son todos ángeles de orden exaltado, cuyo propósito principal es la adoración. Más tarde, Ezequiel discernió que los asombrosos seres que rodeaban a Dios eran ángeles llamados querubines. Estos ángeles tienen su propio poder y gloria. Antes de ser expulsado, Satanás era uno de los que custodiaban el trono de Dios. Dado que el Arca de la Alianza representaba la presencia de Dios entre Israel, Yahvé a veces era llamado el que mora entre los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros de la jerarquía angelical que aparecen en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén. Al haber violado el mandamiento de Dios de no participar del árbol del conocimiento del bien y del mal, habría sido probable que Adán y Eva extendieran sus manos y tomaran también del árbol de la vida para comer y vivir para siempre. Como resultado, se vieron obligados a dejar su paraíso terrenal. Pero, ¿qué habría detenido a Adán para que no regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente? No sabemos cuál fue la reacción de Adán al presenciar a esos gloriosos querubines por primera vez en la historia humana. Quizás todo miedo y asombro vinieron a su mente. En Éxodo 25, a Moisés se le dieron instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que se usarían en el tabernáculo. El Arca de la Alianza y el propiciatorio, donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con Moisés, fueron los primeros en ser detallados. ¿Qué quería Dios que estuviera sobre el propiciatorio? Eligió representaciones de los querubines en oro. ¡Qué espectáculo tan impresionante debió haber sido! Los querubines asociados con la misma presencia de Dios. A partir de estas dos fuentes en la Biblia, parece que la responsabilidad principal de los querubines puede ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Los querubines están asociados con el esplendor de Dios. Este capítulo es uno de los pasajes más crípticos, pero evocadores de la Biblia sobre la grandeza de Dios, e involucra seres angélicos que constantemente glorifican. Dios, pero por maravillosos que sean los seres angélicos y celestiales, palidecen en comparación con nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante quien todos los poderes en el cielo y en la tierra se inclinan en adoración santa y en una devoción sin aliento. Los querubines no rechazarán el acceso al trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que podemos acercarnos con confianza debido a la obra de Cristo en la cruz, ya que el velo en el templo ha sido rasgado. Dentro del reino celestial se encuentra un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro, sentados en tronos que rodean el trono principal. ¿Quiénes son estas figuras y por qué están presentes? ¿Quiénes son estos 24? ¿Qué papel juegan en el juicio y la redención? ¿Y qué puede enseñarnos su presencia sobre nuestro lugar en la gran narrativa de la existencia? Profundicemos juntos en los misterios del libro de Apocalipsis mientras buscamos entender la importancia de los 24 ancianos, su papel en el reino celestial y los capítulos finales de la historia humana. El apóstol Juan nos habla sobre los 24 ancianos. Juan fue exiliado a la isla de Patmos por las autoridades romanas debido a su fe inquebrantable y sus esfuerzos incansables por difundir el mensaje de Jesucristo. A pesar de sus desafíos, recibió visiones profundas de Dios durante este tiempo difícil, lo que llevó a la redacción del Apocalipsis. En su escritura, se describió a sí mismo como un compañero en el sufrimiento por Cristo, enfatizando la importancia de la perseverancia en la fe. Se encontró de pie en lo que parecía ser la misma sala del trono de Dios,
Vio a Dios sentado en un magnífico trono, y alrededor del trono había 24 tronos más. Y en cada uno de estos tronos se sentaba un anciano. Estos ancianos vestían túnicas blancas y tenían coronas de oro en sus cabezas. Juan tuvo un encuentro con los 24 ancianos. Si pudiéramos preguntar a un ángel que pudiera interpretar para nosotros quiénes son los ancianos, sería muy útil. Hay al menos 13 opiniones sobre su identidad, desde los 24 gobernantes o jueces en los cielos hasta una representación directa de la plenitud y la integridad. Los ancianos siempre están asociados con las 4 criaturas vivientes. Toda la escena era de un esplendor inimaginable, adoración y reverencia. Los ancianos, junto con las 4 criaturas vivientes alrededor del trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas ante Él y declarando: «Eres digno, oh Señor, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:11. El libro de Apocalipsis no proporciona un relato detallado de las identidades de los 24 ancianos. Sin embargo, se cree ampliamente que representan a la Iglesia, aunque algunos piensan que podrían ser ángeles, lo cual no es muy probable. Los ancianos están sentados en tronos, lo que indica que reinan con Cristo. Se proclama una y otra vez que la Iglesia reina y gobierna con Cristo. Apocalipsis 5:10. Sujeto y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Además, la palabra griega que se ha traducido aquí como ancianos nunca se usa para referirse a ángeles. En su lugar, solo se utiliza para referirse a hombres, y más específicamente, a hombres de cierta edad que han alcanzado la madurez y son capaces de gobernar la Iglesia. Los ángeles no experimentan los efectos del envejecimiento. Por lo tanto, no podemos usar el término anciano para describirlos. Aunque se puede ver a los ángeles vestidos de blanco, este color se asocia con más frecuencia con los creyentes, ya que representa la justicia de Cristo que se nos atribuye en la salvación. Los ancianos llevan coronas de oro, lo que es otra indicación de que no son ángeles. A los ángeles nunca se les otorgan coronas, y no hay evidencia de que los ángeles las lleven. El término que se traduce aquí como corona alude a la corona del vencedor, que es usada por aquellos que han luchado eficazmente y han ganado la victoria, como prometió Cristo. Los querubines, criaturas vivientes, sirven como motivación para que los 24 ancianos participen en la adoración, porque los querubines adoran a Dios a todas horas del día y de la noche, y los ancianos también lo hacen. Los ancianos presentaron simbólicamente las oraciones de los santos. Por otro lado, no actuaron como mediadores para el pueblo de Dios. En 1 Timoteo 2:5, la Biblia nos informa que solo hay un Dios y que la única persona que puede mediar entre Dios y los hombres es Jesucristo. Los ancianos son vistos como representantes del plan de Dios, el poder de las tinieblas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Los 24 ancianos, como se describe en el libro de Apocalipsis, tienen roles y responsabilidades distintos, centrados principalmente en la adoración y el servicio a Dios. Aquí hay un desglose de sus deberes. Adoración. Uno de los roles principales de los 24 ancianos es adorar a Dios de manera continua. A menudo se les representa arrodillándose ante el trono de Dios en reverencia y adoración. Los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Depositan sus coronas ante el trono y dicen: «Eres digno, oh Señor y Dios, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:10-11. Los 24 ancianos honran a Dios al colocar sus coronas ante su trono, lo que representa su reconocimiento de que Dios es digno de todo el crédito y la honra, no ellos. La importancia de los 24 ancianos.
La naturaleza eterna y majestuosa de la sala del trono de Dios se revela a través de los 24 ancianos que se encuentran en este lugar exaltado e inspirador. Se mencionan solo en el contexto de la adoración y la reverencia, y su presencia es un testimonio de la grandeza y la eternidad del dominio de Dios. Número 3. ¿Por qué es importante que los cristianos conozcan sobre el reino sobrenatural? Efesios 6, 11 a 12. Nos instruye a revestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir las artimañas del diablo, ya que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los príncipes de la oscuridad de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Lugar de poder y autoridad. En 2 Crónicas 18:18, el profeta Micaías relata su visión de la sala del trono de Dios, donde seres espirituales asisten. Entonces Micaías dijo: «Por tanto, oíd la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda». El trono de Dios es un lugar de majestad y honor. La Biblia dice que cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. No hay lugar más alto que el cielo. Dios es el Rey del cielo, y Jesús ocupa el lugar de honor a la derecha de Dios. Dios es un Rey soberano, y su trono representa su autoridad y dominio sobre toda la creación. Es un lugar de justicia perfecta. Ha preparado su trono para el juicio. Salmo 97. El juicio final descrito en Apocalipsis 20 se lleva a cabo ante un gran trono blanco. Apocalipsis 20:11 dice: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos». El trono de Dios es un lugar de soberanía y santidad. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su trono santo. Salmo 47:8. Y hace lo que le plazca, y todo lo que hace es bueno. El trono de Dios es un lugar de alabanza. Juan vislumbra una escena en el cielo donde se canta un nuevo cántico al que está en el trono. Apocalipsis 14:3 dice: «Y cantaban como un nuevo cántico delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido redimidos de la tierra». Alrededor del trono, la alabanza a Dios es, sin duda, gloriosa. Salmo 66:2. El trono de Dios es un lugar de pureza. Solo los redimidos, aquellos a quienes se les ha concedido la justicia de Cristo, tendrán el derecho de estar ante su trono. Apocalipsis 14:5. En su boca no se halló engaño, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El trono de Dios es un lugar de vida eterna. Dios es la fuente de la vida en el cielo. Juan ve el río del agua de la vida, claro como el cristal, fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. El trono de Dios es un lugar de gracia. No solo el trono de Dios representa juicio para el incrédulo, pero también representa misericordia y gracia para sus hijos. Acerquémonos entonces al trono de gracia de Dios con confianza, para que podamos recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad. Hebreos 4:16. Un día, toda la creación se inclinará ante la majestad del trono de Dios. Filipenses 2:9-11, Nueva Versión Reina Valera, dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Los seres regios que rodean el trono de Dios depositarán sus coronas ante el trono y dirán: «Eres digno, oh Señor y Dios, de recibir gloria, honor y poder». En conclusión, hemos explorado la majestuosidad del trono de Dios y su significado tanto para creyentes como para incrédulos.
Es un lugar de justicia, gracia y adoración, donde la creación se une en reverencia ante su presencia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría saber qué aprendiste hoy. Deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Hasta la próxima.